Hola hermanos y amigos, saludos para ustedes en el amor de Dios. Continuamos estudiando la lección de Escuela Sabática. Lección 7, el pacto con Abraham. Texto para memorizar Génesis 15:2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? En la introducción de nuestro comentario analizaremos 3 puntos muy importantes. Primero, el pacto de Dios con Abraham. Es la segunda vez que Dios hace un pacto con sus hijos. En el primer caso, con Noé. Cuando Noé halló gracia a los ojos de Dios, Dios hizo pacto con Noé. Harás un arca. Ahora Abraham también recibe de Dios una promesa. Esta promesa, mis hermanos y amigos, es una promesa que beneficia a la humanidad. Si en Génesis 12:3 Dios dice a Abraham que serían en él benditas las naciones, se cumplirá toda esa bendición. ¿Por qué hay bendición para la humanidad? Porque los hijos de Dios traen bendición aún para aquellos que no aman a Dios. Cada uno, en cada lugar, es una bendición. Porque Dios no ha traído los juicios sobre este mundo por amor a su pueblo y por amor también a aquellos que han de conocer y aceptar el mensaje que sus hijos les llevarán. Así que, mis hermanos y amigos, el pacto de Dios con Abraham es un pacto que beneficia a la humanidad. Lección día domingo. La fe de Abraham. Los textos para esta parte la encontramos en Génesis 15, 1 al 21 y Romanos 4, 3, 4, 9 y 22. ¿Cómo revela a Abraham lo que significa vivir por fe? ¿Cuál es el significado del sacrificio que Dios le pidió a Abraham que hiciera? En esta sección tenemos puntos bien interesantes para analizar. Primero, siempre la salvación, la relación con Dios ha estado basada en su justicia, en su gracia. Es equivocado, y lo hemos mencionado en otros estudios, asegurar que en el Antiguo Testamento se salvaban por obras, por obedecer, por guardar la ley. Eso es erróneo. Nunca de esa manera el ser humano será justificado. La justicia es divina, es de Dios, la salvación es de Dios. Por gracia, todo aquel que acepta la invitación divina será salvo. Estará en el cielo no por sus obras, por las obras de Dios. Entonces se cumple igualmente lo expresado por el apóstol Pablo en Efesios 2, no por obras, para que nadie se gloríe. El sacrificio de Abraham es un sacrificio que parece extraño. Sacrificar estos animales, dividirlos, espantar de allí las aves de rapiña. Siempre nos preguntamos qué significa. Y hemos visto en nuestro estudio que uno de los significados de esta situación es la esclavitud de la descendencia de Abraham. Estarían esclavos en tierra extraña. Esto no solo representó la esclavitud de Israel en Egipto, representa la esclavitud del pueblo de Dios en el mundo, en este Egipto que es el mundo entero. En Satanás que lo oprime, mis queridos hermanos, el pecado es una esclavitud. Hoy hay millones de seres humanos que deben ser rescatados de esa esclavitud. La última escena de la ceremonia sacrificial es dramática. Una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. Génesis 15, 17. Esta maravilla extraordinaria representa el compromiso de Dios de cumplir la promesa del pacto de dar tierras a los descendientes de Abraham. Génesis 15, 18. Pregunta para reflexionar. ¿Cómo podemos aprender a mantenernos centrados en Cristo y su justicia como nuestra única esperanza de salvación? ¿Qué sucede si intentamos comenzar a hacer recuento de nuestras buenas obras?
Lección para el día lunes, las dudas de Abraham. Textos en esta sección, Génesis 16, 1 al 16. La pregunta, ¿qué relevancia tiene la decisión de Abraham de allegarse a Agar a pesar de la promesa que Dios le hiciera? Estas dos mujeres, ¿cómo representan dos actitudes con respecto a la fe? Gálatas 4, 21 al 31. Analicemos. Dios promete a Abraham. Hay un punto aquí que debe ser muy edificante para nosotros. Aprender a esperar. No sabemos esperar. Dios promete a Abraham. ¿Cuántos años han pasado desde la promesa de un hijo al momento de Sarai ofrecer a Isaac su sierva? 10 años. 10 años. Parece mucho tiempo. 10 años. Hay que ayudarle a Dios y vamos a tener el hijo. Por lo tanto, ella ofrece su sierva a Abraham. Es que ellos pensaron que ya no era posible que ellos pudieran conseguir un hijo. Sí, es posible. Es posible que ellos hayan pensado que ya estaban muy viejos. Pero fíjense en esto. Cuando nace Ismael, Abraham tiene 86 años. Dice Génesis 16, 16. Pero cuando nació Isaac tenía 100 años. O sea que aún después de que ellos tratan de hacer las cosas por su cuenta, se demoró el nacimiento del hijo de la promesa 14 años. Es interesante esto, mis hermanos. Interesante porque aquí nos enseña la palabra de Dios que debemos esperar los tiempos de Dios. Y que nuestros tiempos pues no tienen nada que ver con los tiempos de Dios. Nos podemos pensar que pasó mucho tiempo, pero Dios todo lo tiene bajo control. Pero eso es uno de los defectos de la raza humana, de nosotros. No esperamos, no comprendemos que los tiempos de Dios son perfectos y que por lo tanto debemos esperar que su voluntad se cumpla a ese debido tiempo. Otro punto aquí que no queremos pasar por alto es el paralelismo entre estas dos mujeres, Eva y Sarai. ¿Cuál es ese paralelismo, mis hermanos? ¿Recuerdan ustedes que Eva, después de comer su fruto, dice en la Biblia que tomó del fruto y ofreció a Adán, quien comió de él? No encontramos ninguna objeción de Adán. Comió obedientemente el fruto que Dios había dicho que no comiera. ¿Qué pasó con Sarai, María Eugenia? Ella también hizo lo mismo, le ofreció a Abraham. Le ofrece a su esposo la sierva, la esclava, y él tampoco encontramos ninguna objeción. Fue obediente Abraham a la insinuación de Sarai, su mujer. Paralelismo entre las dos mujeres, Eva y Sarai. Mis hermanos y amigos, cada acto nuestro tiene consecuencias. En estos asuntos debemos también nosotros analizar en qué me ayuda esta experiencia de Abraham, la experiencia de todos estos hombres de Dios que tuvieron sus fracasos, pero que finalmente triunfaron. ¿Por qué nosotros debemos aprender de ellos? Debemos aprender de sus derrotas, aprender de sus triunfos. Que Dios nos ayude a que las dudas que nosotros podamos tener, las dudas de las cosas que Dios nos ha prometido y que no vemos que llegan, nos ayuden a tener paciencia. Paciencia en la voluntad de Dios. Y ese dicho de que el tiempo de Dios es perfecto es muy apropiado para que nosotros lo tengamos siempre en cuenta. La señal del pacto abránico. Los textos para esta sesión los encontramos en Génesis 17, 1 al 19 y Romanos 4:11, que dice: Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Hay un significado profético en el rito de la circuncisión, pero analicemos lo siguiente. Dice aquí en Génesis 17 que Dios vuelve a aparecer a Abraham. Confirma la promesa. Ya tiene 99 años
Abraham en este momento. Y aún no se ha cumplido la promesa que Dios le ha hecho, pero aquí Dios confirma que Él cumplirá su parte. Segundo, es una señal de sangre, la señal de la circuncisión. No era una señal que agradara a un hombre en su razonamiento cumplir. Por eso era tan importante que esto se llevara a cabo, porque esto garantizaba que quien tomaba esa decisión aceptaba que Dios lo había dicho, que Dios lo había mandado, por lo tanto cumplía con esa parte que era un asunto en la carne. ¿Cuál es el significado para nosotros hoy? Hoy no nos circuncidamos, hoy nos bautizamos. Bautismo o rito que también es cuestionado y que a algunos les cuesta aceptar. Debemos recalcar, en Abraham serían benditas todas las naciones. Si a Abraham se le dio el pacto de la circuncisión, al pueblo de Dios hoy se le ha dado el pacto de el bautismo, que también debe ser cumplido porque es un mandato de Dios. No nos salvamos porque estamos bautizados o porque nos bautizamos, pero este es un paso que testifica que hemos creído a Dios. Cabe destacar que esta promesa de un futuro eterno está comprendida en el cambio de nombre de Abraham y Sarai. Los nombres de Abraham y Sarai se referían solo a su estado presente. Abraham significa padre exaltado y Sarai significa mi princesa, la princesa de Abraham. El cambio de nombre a Abraham y Sara se refería al futuro. Abraham significa padre de muchas naciones y Sara significa la princesa para todos. Al mismo tiempo, con cierta ironía, el nombre de Isaac, se reirá, es un recordatorio de la risa de Abraham, la primera risa registrada en las Escrituras, Génesis 17:17. Es una risa de escepticismo, o tal vez de asombro. De cualquier manera, aunque creía en lo que el Señor claramente le había prometido, Abraham todavía luchaba por experimentarlo con fe y con confianza. Lección para el día miércoles, el Hijo de la promesa. Génesis 18:1-15, Romanos 9:9. 3 visitantes llegan a Abraham. Esta es una visita, mis hermanos, que cuando leemos Génesis 18 encontramos algunos asuntos importantes para nosotros. Analicemos 3 de ellos. Primero, Abraham se postra delante del Señor y le llama Señor, que significa Adonai. Segundo, ¿qué cualidad también Abraham deja ver aquí que debe ser una cualidad que nosotros debemos de practicar? La hospitalidad. Muchos de nosotros a veces no somos hospitalarios y no sabemos las bendiciones que perdemos al no tener esta hermosa cualidad. Y tal vez nos preguntamos por qué Abraham identificó que era el Señor, ¿no? Porque él lo se identificó. De inmediato lo terminó como mi Señor. Y al postrarse delante de ellos, reconoce que esos visitantes no son cualquier persona. Es Dios. Y al llamarlo Señor, lo está reconociendo como Dios, Adonai. Y es muy importante la parte, María Eugenia, de la hospitalidad. Y como usted dice, ¿cuántas bendiciones perdemos por no ser hospitalarios? ¿Cuántas bendiciones hubiese perdido Abraham si ignora a estos visitantes? Pero aquí encontramos también la diligencia de Abraham, María Eugenia, porque no solo lo recibe, prepara alimento para ellos, o sea, no escatima ningún esfuerzo para que ellos se sientan bien. Para tenerlos bien atendidos. Claro, y dice la Biblia que es al calor del día, y él considera que ellos necesitan esas atenciones, y las hace. Un punto bien interesante como tercero, y que quiero que lo analicemos, es la presencia de Dios. Este es Jesús que se aparece en forma humana a Abraham. Mis hermanos, ¿deja el cielo Dios para venir a estar con nosotros? Ya aquí vemos cómo Cristo deja su divinidad y viene a estar entre nosotros.
Estuvo con Abraham, con Jacob, se apareció en diferentes ocasiones. Y finalmente, dice Mateo, viene a estar entre nosotros como Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Es importante que tengamos esto en cuenta. Dios deja el cielo para estar entre nosotros. Por otro lado, la instrucción divina en la esfera humana denota su gracia, su amor hacia la humanidad. Esta aparición de Dios anticipa a Cristo, quien dejó su hogar celestial y se convirtió en un siervo humano para alcanzar a la humanidad. Filipenses 2, 7 y 8. La aparición de Dios aquí es una evidencia de la certeza de su promesa. Génesis 18, 10. El Señor ve a Sara, que se esconde detrás de él. Génesis 18, 10. Y conoce sus pensamientos más íntimos. Génesis 18, 12. Él sabe que ella se rió y la palabra reír es su última palabra. El escepticismo de ella pasa a ser el lugar donde él cumplirá su palabra. Reflexionemos sobre la siguiente pregunta. ¿Se identifica Dios con el extranjero, con el hambriento, con el necesitado, con el que necesita ayuda? Ahora, ¿también se identifica el Señor con el generoso que recibe al necesitado, que le da el sustento en el momento apropiado? Qué importante es que recordemos estos conceptos. Hemos llegado ya a la parte final de nuestro estudio, lección para el día jueves. Lot en Sodoma. Génesis 18, 16 a 19, 29. ¿Cómo afectó el ministerio profético de Abraham a su responsabilidad para con Lot? Vamos a analizar aquí algunos puntos bien importantes. Acaba Abraham de recibir a Dios, recibe la confirmación de la promesa y ahora nos encontramos con Lot. Lot, que se había ido camino a Sodoma, ahora está en problemas. Y vemos en Abraham un intercesor. Intercede por, claro, su sobrino Lot, que está ya en problemas en Sodoma. Pero Abraham ya sabe los designios de Dios. Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra. Dios ha dicho, encubriré yo a Abraham lo que he de hacer. Pero Abraham no se queda impávido, intercede de una manera decidida. Señor, si hay 50, 40, finalmente 10. Abraham entonces desafía a Dios. Este es un negocio de Abraham. Ha desafiado a Dios, ha negociado con él. No hay 10. Finalmente, solo 4 personas salen de Sodoma. Mis hermanos queridos, ¿somos nosotros intercesores como Abraham? ¿Intercedemos todos los días por aquellos que están en peligro de perdición? Vendrán los juicios del cielo y somos los llamados como Abraham a interceder, a advertir a la humanidad de lo que viene sobre esta tierra. Esto es algo que no podemos pasar por alto. Debemos mirar en esta historia ese punto importante de la intercesión. También como Abraham podemos desafiar al Señor. Señor, si hay 50, si hay 20, 10, quizás 1, el Señor hará muchas cosas. Y el Señor, ante nuestra intercesión, como la intercesión de Abraham, también obrará. Y ahora se acercaba la última noche de Sodoma. Las nubes de la venganza ya proyectaban sus sombras sobre la ciudad condenada, pero los hombres no las percibieron. Mientras se acercaban los ángeles con su misión destructora, los hombres soñaban con prosperidad y placer. El último día fue como todos los demás, que habían llegado y desaparecido. La noche se cerró sobre una escena de encanto y seguridad. Los rayos del sol poniente inundaron un panorama de incomparable belleza. La frescura del atardecer había traído fuera de las casas a los habitantes de la ciudad, y las multitudes amantes del placer se paseaban de aquí para allá, gozando ese momento. Patriarcas y Profetas, página 137. En este libro, Patriarcas y Profetas, en la página 119, está el siguiente pensamiento. Por todas partes,
En derredor nuestro hay almas que van hacia la ruina, tan desesperada y terrible como la que sobrecogió a Sodoma. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos, cada hora algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. ¿Y dónde están las voces de amonestación y súplica que induzcan a los pecadores a huir de esta pavorosa condenación? ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están los que con humildad y perseverante fe ruegan a Dios por ellos? El espíritu de Abraham fue el espíritu de Cristo. El mismo Hijo de Dios es el gran intercesor en favor del pecador. El que pagó el precio de su redención conoce el valor del alma humana. Cada uno de nosotros, hermanos queridos, somos intercesores. Debemos serlo en oración, en súplica, en buscar a aquellos, como dice este pensamiento del libro Patriarcas y Profetas de Elena G. de Fay, a ellos y advertirles de lo que viene sobre el mundo. Gracias por acompañarnos. Comparta, mis hermanos queridos, este estudio si le parece que es importante. Gracias, porque esto nos ayudará a llegar a muchos. Darle un me gusta hará que Internet lo recomiende y el mensaje pueda llegar a un alma que necesita. Bendiciones para todos.